Queríais coñeces amantes de la historia. Hoy viajamos al siglo XIX, en los Estados Unidos de América, y vamos a conocer la historia de Harriet Tubman, que ya veréis que es increíble. Harriet Tubman nació en 1822 en Maryland, en el seno de una familia en esclavitud. O sea, la pobre nació siendo esclava, pero estos primeros años de la su vida no impidieron que ella creciese con deseo de la libertad. En 1849 consiguió escaparse y consiguió la libertad después de un peligroso viaje al norte, pero esto no acabó ahí, porque lo que hizo Harriet después de la obtención de la libertad fue mucho más importante que el haberse escapado de la su familia. En 1849 escapó de la esclavitud y entamó un viaje peligrosísimo hacia el norte en busca de la libertad. Pero después no se quedó ahí, sino que quiso volver para ayudar a muchos más esclavos. Tornó al sur en numerosas ocasiones, arriesgando una y otra vez la su vida, y ayudó a muchísimos esclavos a través del ferrocarril subterráneo. Conocida como Moisés por su papel en ayudar a los esclavos a liberarse, fue conocida pues como un símbolo de esperanza. Y era una mujer muy hábil, porque tenía mucha conocimiento de los rutes y además sabía cómo esconderse para que los cazadores de esclavos pues no los encontraran. Además de su papel en la lucha por la libertad de la gente esclavo, pues Harriet también tuvo un papel muy importante en la guerra civil estadounidense, evidentemente del lado de los que defendían la libertad de la esclavitud, y fue pues enfermera, espía, y también fue la primera mujer en la historia de los Estados Unidos de América en dirigir una expedición que acabó con final feliz con la liberación de más de 700 esclavos en Carolina del Sur. Lo importante de Harriet no es solo la búsqueda de la libertad de los esclavos, sino que también pues luchó por los derechos humanos y por la dignidad. Daba igual de dónde vinieres, porque podías hacer grandes cosas, y el gran ejemplo de ello fue Harriet. El seu legado permanece anguaño en la historia de Estados Unidos, porque a pesar de que se liberaron a los esclavos, queda mucho por hacer en la lucha de los derechos humanos, y pues Harriet demostró ser una mujer con coraje y con valentía, y arriesgando la su vida por mucha gente. Entonces sigue vigente hoy en América, porque mamina, mucho tienen que hacer, Así que nada, espero que vos haya prestado la historia de Harriet y vémonos en la próxima.